Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Es un gusto volver por tercera vez a Tres Arroyos. Como decía la pastora, en esta ocasión me traje a mi sobrina Carol. Yo tengo dos sobrinos nada más, Carol y su hermanito. Carol tiene 13 años. Es la primera vez que se desprende de sus papás para hacer un viaje como este. Así que se está probando. Está aguantando los ronquidos de la tía. Es una bendición poder estar, poder venir con ella. Doy gracias al Señor porque fue el Señor tan bueno que inclusive hasta una amiga muy querida que había ido a pasarse unos días a Puerto Madryn, que vive en Trenquelauquen, me dijo: yo la llevo. Así que gloria a Dios, vinimos en auto, estuvimos acá y bueno, ya siguió ayer para su casa. Ayer fue un día intenso. Ya yo vengo arrastrando días, semanas, meses de no parar. La semana pasada sí paré en el sentido de que no estuve detrás de la computadora. Por lo menos hice esto. Me sentaba frente al mar para despejarme, pero estoy llevando un ritmo bastante fuerte. Y el Señor es el que me fortalece porque físicamente no estoy en óptimas condiciones. De 0 al 100 diríamos que estoy en un 70%. Pero es justamente ahí donde uno puede ver la fortaleza del Señor. Quiero testificarles que Dios sí fortalece. Dios sí fortalece físicamente. Dios sí fortalece espiritualmente. Dios sí fortalece emocionalmente. Esto no es cliché, esto no es palabras que repetimos los evangélicos como para darnos un poco de ánimo. Es una realidad. Quizás no todos lo sepan. Yo perdí a mi mamá en la noche del 18 para el 19 de diciembre. Ya la estaba perdiendo de antes. Ella le dio un ACV a finales de agosto. Yo tenía que viajar a Cuba y justamente el día que ya yo estaba en Buenos Aires a punto de tomar el avión, se le desencadenó el ACV. Fue una prueba durísima porque yo no iba a Cuba a pasear, yo iba a Cuba a servir al Señor después de 30 años de ausencia. Y bueno, mis hermanos me dijeron: vete. Uno de mis hermanos que me llamó me dijo: internamos a mami, está así, así, pero vete, no regreses. Y me fui, bueno, acompañada de los pastores Balbi, también de los directores del Instituto Bíblico Patagónico, íbamos el grupo. Fue un viaje tremendo porque por un lado era volver después de 30 años, emociones encontradas, encontrarme con familia, con viejos amigos, encontrarme con una iglesia diferente que creció con circunstancias diferentes, con un calor espantoso. Por ejemplo, ayer hizo calorcito, ¿verdad? Acá, hermoso. Pues no estuvo tan caluroso. Pero ya la noche refrescó, ¿verdad? Allá no. Día, noche, día, noche, día, noche. Y ya yo no me acordaba de eso. Fue tremendo, pero les cuento esto, hermanos, porque es parte del testimonio del último tiempo. Todo ese tiempo yo pensé que no iba a aguantar físicamente el ritmo de viaje y de trabajo que llevé, y más con el peso que tenía de la situación de mami en Argentina. Pero Dios me fortaleció. Abrió puertas que yo pensé que ya estaban cerradas. Están esperando que yo vuelva. Dios hizo el milagro de toda la provisión que yo necesité para poder ir. Y hizo otros milagros más. Yo le doy gracias a Dios por esto. Bueno, regresé ya. Cuando regresé, mi mamá no era la misma que antes de yo irme. Y el Señor fue muy sabio.
me la fue quitando de a poco. Es duro, pero Él es tan bueno. Es parte de su sublime gracia. Amén. Y bueno, siempre, eso sí, el ejemplo que me dejaron mis padres fue que no importa lo que pase, para atrás no se va ni para agarrar impulso. Hay que seguir adelante. Y sigo adelante, seguimos adelante con propósitos, con planes. Lo único que sí estoy pidiendo oración, donde voy con los hermanos, es que oren por mí, por la parte física mía. Mi columna vertebral me tiene vuelta loca, la cervical me tiene vuelta loca, la lumbar me tiene vuelta loca, y el exceso de peso. Necesito sí un toque de la mano del Señor en mi cuerpo. Lo necesito y urgente. Le dije al Señor, yo te sirvo con enfermedad o sin ella, pero si es sin ella, mejor. Así que les pido oración porque tengo un año bastante fuerte, pero con deseos de servirlo. A veces físicamente no doy más. Llega la noche y uno dice, quisiera dormir, no como Alfonsín Storni, que se durmió definitivo, se metió ahí en el Mar de Plata, pero dormir varios días, estar durmiendo hasta que se te vaya todo, pero uno no puede parar. Entonces, bueno, tiene que depender de la mano del Señor. Me encantó este último himno, Sublime Gracia. Se perdieron los himnos antiguos que llenaban tanto. No estoy en contra de los coros nuevos, al contrario, me encantan. Pero qué bueno de repente sacar algo de los viejos tesoros y cantarlo. Yo allí tuve una hermosa experiencia con el Señor mientras cantaban el himno. Amén. Bien, no quiero tomar más tiempo. Quisiera compartir en esta mañana un tema que en cierto modo lo voy a continuar esta noche. Así que si usted viene a las mañanas y no viene a la noche, se va a perder la conclusión de la noche. Pero los que no vinieron a la mañana se pierden esta primera parte. Así que bueno. Y yo quisiera que buscaran, por favor, en primera a los Corintios, capítulo 5. Voy a tomar como punto de partida este pasaje, aunque el tema va mucho más allá de este pasaje y vamos a tocar otros más. Primera a los Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Después vamos a ver el contexto de este pasaje. Primera a los Corintios 5, 6 al 8. Cuando lo tengan me dicen amén y leemos. Amén. Dice la palabra de Dios: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Señor, háblanos en esta mañana. Y yo no te pido solamente que le hables a la iglesia, sino que me hables a mí también. Que podamos ser transformados por esta palabra y por este tema que vamos a tocar. Abrimos nuestro corazón para escucharte y disponemos nuestro corazón para obedecerte. En el nombre de Jesús
te pedimos y te damos gracias. Amén. Una de las grandes preguntas que muchas veces me hago, y a veces nos hacemos con amistades o con personas con las que uno comparte espiritualmente de algún modo, es: ¿cuál es la razón por la cual muchas veces los creyentes se estancan en la vida espiritual? ¿Por qué hay periodos de nuestra vida en que nos estancamos espiritualmente? Esto hablando a nivel personal, a nivel individual. Pero también la pregunta es: ¿por qué no existe muchas veces, tanto en las congregaciones locales como en el cuerpo de Cristo, por ejemplo, de una ciudad? Porque hay una iglesia en la ciudad, o en un determinado lugar, o a nivel mundial. ¿Por qué a veces vemos frenos que detienen el fluir de la vida de Cristo en el creyente, en la iglesia, el crecimiento espiritual, que detienen el goce de la plenitud de Cristo en la vida personal y en la vida de la iglesia? El goce de la comunión, esa preciosa, perfecta, que nos da el Señor, que el Señor nos ofrece, y que se sintetiza en esta frase de que nuestra Pascua es Cristo. Nos retrotrae a ese momento en que Jesús está compartiendo con sus discípulos en lo que conocemos como la última cena, y Él establece esa comunión y les da el pan y les da el vino, establece el nuevo pacto, ¿se acuerdan? Y de ahí nos vamos mucho más atrás, al momento de la Pascua, cuando Israel sale de Egipto, comen los panes sin levadura, ese cordero pascual, que todo eso tipificaba a Jesucristo. Esa frase nos lleva a estos ejemplos anteriores. Y la pregunta es: ¿por qué la iglesia y por qué el creyente puede estancarse en un momento dado? Quizás en la totalidad de su vida, o quizás en un área de su vida, o en alguna de las tantas áreas de la vida, y no puede disfrutar de esa comunión con el Señor genuina. No puede vivir la vida de Cristo en plenitud. No puede crecer, no puede expandirse, no puede afectar positivamente a otros. Y esta última parte apunta a lo que yo voy a predicar esta noche. Y uno podría buscar muchos pasajes en la Biblia que desde diferentes ángulos tratan esta problemática, y que desde diferentes ángulos, con diferentes ilustraciones, también nos dan soluciones. Yo podría haber tomado los pasajes de Efesios o de Gálatas, que hablan de las obras de la carne, del viejo hombre, de lo terrenal. Pero el Señor me llevó a este pasaje y otros que se pueden resumir en una pregunta:
¿cuál es la levadura que opera en nosotros? Porque esta noche nosotros vamos a hablar de la buena, la levadura del reino, se los adelanto. Pero hoy a la mañana quiero hablarles de otra levadura. La palabra levadura en la Biblia se usa de dos maneras. Una literal, cuando habla de panes sin levadura, cuando habla de no usar levadura para hacer ciertos tipos de panes, o para hacer pan, como también cuando llegaron aquellos ángeles, o Jehová con los ángeles, los enviados, 3 varones, a Abraham, Abraham le dijo a Sara, ¿sabes qué? Agarra 3 partes de harina, igualito que en una de las parábolas que vamos a leer esta noche, y échale una medida de levadura y cose haz pan para ellos. O sea, sí, él comió pan con levadura, ahí no hay ningún problema. Nosotros todos los días comemos pan con levadura, no vamos a pecar por eso. O sea, hay una forma literal de hablar de levadura en la Biblia, pero también hay una forma figurada. Y es muy curioso porque la forma figurada de referirse a la levadura predomina lo negativo, salvo una excepción que es la que vamos a predicar esta noche. La levadura es predominantemente símbolo de lo pecaminoso, pero no es una sola forma de pecaminosidad. Es una variedad de formas, se manifiesta de diferentes maneras y las propias escrituras nos explican, nos dan la pauta, lo vemos revelado en el Nuevo Testamento. Yo contabilicé 5 formas de levadura malsana que puede afectar la vida de un creyente, que puede afectar la vida de una iglesia local, o puede afectar aspectos de la vida de cada uno o de la iglesia del Señor donde quiera que esté. Y el primer tipo de levadura es la que nos habla en el pasaje que terminamos de leer en 1 Corintios 5. El contexto de estos versículos es un contexto de pecado. La iglesia de Corinto era una iglesia que había sido fundada por Pablo. Habían experimentado el poder del Espíritu Santo. Pablo no le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes. Pero cuando empezamos desde el capítulo 1 vemos divisiones, contiendas, partidismos, vemos cuestionamiento de la autoridad espiritual, seguimos y vemos litigios legales de cuestiones domésticas de la iglesia, vemos prostitución o personas que iban, hombres que iban a prostituirse, que eran cristianos, capítulo 6, o iban a estar con prostitutas y prostitutos. Y en fin, falsa doctrina. Era una iglesia típica de la cristiandad actual. Cualquier parecido con la realidad actual a nivel mundial no es simple o pura coincidencia. Pero dentro de toda la problemática de los corintios, había un problema gravísimo. Ellos estaban envanecidos porque habían recibido conocimiento, aparte de su filosofía griega, habían recibido un conocimiento espiritual indiscutiblemente. Ellos habían recibido el evangelio. No era cualquiera el que había ido a predicarles, era el apóstol Pablo.
Y le había caído a Apolos también, que era un hombre con tremenda verborragia y con un gran conocimiento de la palabra. Y habían tenido a Aquila y a Priscila, que eran gente de la palabra. Eran gente que se habían llenado de la palabra, tenían conocimiento, tenían los dones del Espíritu Santo operando en la iglesia, pero tenían un montón de problemas. Y uno de los tantos problemas que tenían ellos era que estaban permitiendo así abiertamente una forma de pecado. No estaban restaurando a la persona, sino que estaban permitiendo que esa persona operara y obrara como si no pasara nada. Igual que si tuviéramos en nuestra familia una persona con un cáncer y le dijéramos: no, todo está bien, todo está bien, todo está bien. No lo hiciéramos ver con el médico. O una persona que se le gangrenara un dedo del pie. No te preocupes. Seguía así y la gangrena sigue avanzando, pero no, todo está bien. ¿De qué seríamos catalogados nosotros si hacemos esto? De irresponsables y hasta criminales, ¿verdad? Ese era el problema. El problema no estaba que hubiera una persona pecadora, porque después Pablo les aclara. El problema estaba en que tenían a alguien que estaba cometiendo un pecado que ni aún era aceptado, en la ultra mega corrupta sociedad de Corinto. Estaban aceptando el incesto. Había un hombre que estaba con la mujer de su padre. Y no voy a entrar en detalles de esto, pero hay toda una historia muy interesante detrás del tema del tabú del incesto en Corinto particularmente, que tiene que ver con la historia griega y con sus propias tradiciones. No lo voy a narrar porque me tomaría mucho tiempo, pero créanme que cuando Pablo le dijo: ¿cómo puede ser que dentro de ustedes permitan algo que afuera es horrendo? Los corintios eran, en sentido general, altamente inmorales. Decirle corintia a una mujer era decirle prostituta. Y decirle corintio a un hombre, a un varón, era decirle borracho. Pero el pecado de incesto, la práctica de incesto, para ellos era algo aberrante. Y lo estaban permitiendo la iglesia. El envanecimiento, la jactancia, el orgullo era tal que se habían cegado a la situación interna. Y lo que era peor, no solamente eran de mal testimonio a la sociedad corintia, sino que no estaban trayendo solución para esa persona que estaba en pecado y que se iba a ir al infierno si no se arrepentía. Les comento esto a modo de contexto para que entendamos las palabras que acabamos de leer. Fíjense que él les dice, la pregunta es: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que ustedes ponen una papa podrida? La papa tiene un pedacito podrido, lo pones en otras papas, se pudre la papa y pudre a las demás. Sácale el pedacito a la papa, o saca la papa, diríamos nosotros. La primera forma de levadura que nosotros observamos aquí es directamente la levadura de pecado.
Pero hay dos palabras muy interesantes en este pasaje. Y para entenderlas hay que ir al griego. Hago un paréntesis. Hace poco leí un artículo de alguien que decía que esto de ir al griego, que no hacía falta. Sí hace falta, porque a veces en la Reina Valera no lo ves, ni en las traducciones lo ves. Y les voy a explicar por qué. Porque quizás nosotros no tenemos un problema de fornicación, así hablando, de inmoralidad determinado, pero hay problemas de pecados de diferentes naturalezas, de los pecados blancos, que en definitiva y a la larga terminan siendo fornicación espiritual y terminan leudándonos a nosotros todo nuestro ser, toda nuestra espiritualidad, pero también leudando a otros, afectando a otros. Esas dos palabras están en el versículo 8. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Como está en un contexto de pecado, ya sabemos que al hablar de la vieja levadura está hablando de pecado. Como vamos a ver en otros lados, no habla de pecado sino de otras cosas, pero que son pecaminosas, pero no es, acá es un pecado. Esos pecados de inmoralidad o de hábitos dañinos. Las dos palabras claves son las siguientes. Dice, ni con la levadura de malicia y de maldad. Puede ser parecido en el español, pero en el griego, los griegos tenían una distinción, tres palabras que distinguían lo que era el mal, lo malo, al malo. La primera palabra era caquía y el malo era cacos. De ahí viene nuestra palabra caca, déjenme decirle. Es muy culta esa palabra. Viene del griego. Es una forma directamente griega de una de las declinaciones. Es algo que es esencialmente malo. Cacos, caquía, describe la esencia mala. Algo que está podrido en sí mismo. Algo que es dañino en sí mismo. Una cobra puede estar a 10.000 kilómetros suyo, pero es dañina. Aunque no te haga nada, es dañina. Su veneno es dañino, ¿sí o no? Es dañino. Un frasco de cianuro lleno de cianuro, es dañino. Te lo tomes o no, es dañino, ¿sí o no? Eso es lo que es ser esencialmente dañino, esencialmente malo. Hay formas. Todo pecado es esencialmente dañino, esencialmente malo. Pero cuando ese tipo de pecado se permite que se desarrolle en nuestra vida, causa algo más que vamos a ver. ¿Saben que cuando un tipo de pecado así se desarrolla, resulta que va controlando, va dominando nuestra propia naturaleza? Y lo bueno que el Señor ha ido haciendo en nosotros va retrocediendo para que lo malo se vaya imponiendo. La parte sana de nuestra vida puede empezar a ser dañada, porque la levadura actúa lentamente, pero con una persistencia
hasta que leuda toda la masa. Empezás con algo pequeño, con una mirada a alguien que no debes, con un ver algo en la televisión o en el internet que no debes. Y fue una vez, pero ya se insertó. O abriste tu boca para decir algo indebido. Fue una vez, pero ya hubo una levadura que si a tiempo no la sacas con el poder del Espíritu de Dios, con el efecto de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, si permitimos, si no le damos importancia, si abrimos el oído para escuchar un chisme y dejamos que penetre y no vamos a tiempo al trono de la gracia, a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, eso comienza a leudar la masa de tu vida y de la mía. Empieza así, dentro de cada uno. El mal dentro de una iglesia no es una cosa que anda así, está en los que forman parte de la iglesia, porque el conjunto es lo que hacemos en la iglesia. Ahora, dice levadura de, ya sabemos que estamos hablando de pecado, pero ¿qué pecado? Dice de maldad, de malicia, perdón. Primero, ahí la palabra es caquías. Caquía es maldad esencial, corrupción esencial, en esencia corrupto. Bien, pero dice la segunda palabra de maldad. Hay otra palabra griega para malo, para maldad, que no es esta, se la voy a decir. Es sapros. Sapros es lo malo, pero habla de proceso. La razón por la cual Pablo no tiene que mencionar sapros es porque la levadura automáticamente te crea un proceso de fermentación. La palabra levadura en sí ya implica, para bien o para mal, que hay un proceso. Si está hablándome de una levadura de pecado, Pablo no tiene que usar la palabra sapros para decir que hay un proceso de pecado, porque eso es automático, está implícita en la palabra. La levadura empieza a multiplicarse. Los microorganismos en el pan lo que hacen es multiplicarse. Estaba leyendo que el tema de la levadura, los microorganismos que conforman los diferentes tipos de levadura, tienen dos formas de reproducción como microorganismos vivos. Una es sexuada y otra es asexuada. Así que, aunque no esté el macho o la hembra, entre comillas, estoy hablando de animalitos, una forma de hablar, no son animalitos, son microorganismos, casi todos son más bien vegetales. Igual se reproducen. Es tal el poder de la levadura que no necesita del otro para reproducirse. Y apliquemos un poquito esto a esta figura. La levadura es tan poderosa, la levadura del pecado es tan poderosa que no necesita de otro más para reproducirse. Ella sola se reproduce. Por eso, una
pequeña porción de pecado que permitamos en nuestra vida, aunque esa pequeña porción no encuentre otro pecado, no encuentre otra porción de otro pecado, de otra levadura de pecado, se va a reproducir. No en balde, el Espíritu Santo inspiró a usar esta palabra, porque Dios creó todas las cosas y Él creó los microorganismos que producen la levadura. ¿Se da cuenta? Así que sapros sería malo en cuanto a proceso, está implícito en la palabra levadura. La levadura crea un proceso de fermentación que hace que, por ejemplo, convierta el azúcar en alcohol o el pan lo haga crecer. Hay diferentes formas en las que se trabajan las levaduras. Pero el otro que menciona Pablo explícitamente, que se ve, es la segunda palabra acá: maldad, malicia y maldad. Y maldad aquí es ponería. La palabra poneros también, que es malo, se refiere a las consecuencias o resultados del proceso que se deriva de algo que tiene una naturaleza X. El pecado es malo en esencia. El pecado provoca un proceso de, entre comillas, fermentación, corrupción de todo lo que va tocando. Y las consecuencias son también malas. ¿Se entiende? Es tremendo, hermanos, cuando nosotros nos metemos adentro del mecanismo espiritual de lo que el pecado provoca en la vida personal y en la vida de la iglesia. Un poquito de levadura leuda toda la masa. La presencia de hábitos dañinos de todo tipo en mi vida me afecta a mí, pero afecta a otros. El resultado de mis conductas puede afectar a otro. El testimonio de la iglesia puede servir de escándalo, puede servir escándalo, en griego es tropiezo, puede ser una piedra de tropiezo para otros. Y no solamente van a impedir mi propio crecimiento, no solamente van a coartar, a obstaculizar mi comunión con Dios, sino que voy a coartarle y a obstaculizarle la comunión de otros con Dios, sobre todo de los débiles en la fe, que me van a ver a mí hacer ciertas cosas, o me van a escuchar decir ciertas cosas, o van a ver actitudes y conductas que no son buenas en sí mismo y que están causando una erosión en mí y me están fermentando, pero que también van a terminar erosionando y fermentando a los que tengo al lado y a otros. Por eso Él les habla como les habla a los corintios. Ellos estaban muy satisfechos de la aparente espiritualidad pentecostal que tenían. Yo soy pentecostal.
Ellos decían, tenemos los dones, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra. Y tenían un montón de problemas. Y tenían pecados. Lea toda la epístola para que usted vea, hasta falsa doctrina tenían. Esa es la primera levadura. Levadura de pecado que puede afectar a la iglesia. Pero hay una segunda levadura. Vamos a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Quise detenerme en la primera porque la explicación de malicia y maldad se aplica a todo lo demás. Vamos a ir ahora un poquito más rápido a Gálatas 5:19. Y dice la palabra del Señor: estoy buscando aquí. No es 5, disculpen. Escribí que es cuando dice un poco de levadura también. Sí. Lo voy a encontrar y si alguno lo encuentra está en Gálatas 5:9, gracias, 5:9. Había puesto 19. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿En qué contexto está? Bueno, la epístola a los Gálatas está siendo escrita para enfrentar la herejía judaizante. La libertad que ellos habían adquirido en Cristo estaba siendo atacada por falsas doctrinas que querían que ellos volvieran al judaísmo. Y les digo, tengan cuidado porque un poquito de levadura de falsa doctrina te va a afectar totalmente. Va a afectar lo demás que crece doctrinalmente, va a afectar tu conducta, va a afectar tu vida total y la vida de la iglesia. Hay una levadura que se llama la levadura del legalismo. Es una levadura pecaminosa. ¿Por qué? Es una levadura pecaminosa en sí misma porque se opone a Dios. Esencialmente pecaminosa porque se opone a la palabra de Dios, porque distorsiona la palabra de Dios, pero también porque hace errar a los demás. Estos falsos maestros habían entrado y habían enseñado que no solamente éramos justificados por fe, sino que había que guardar la ley de Moisés y particularmente había que circuncidarse los varones. Y Pablo tiene que escribirles estos falsos maestros, y parece que fue uno específicamente, los había hecho volver a una vida pasada de atadura que ya había sido abrogada, una vida del viejo pacto de la ley mosaica que había sido abrogado por Cristo en la cruz. Estaban predicándoles un evangelio sin cruz, un evangelio sin gracia, un evangelio sin justificación por la fe. Habían abaratado la gracia de Dios. Los estaban sometiendo a esclavitud de reglamentaciones. Pasó en Colosas también. No toques, no hagas esto, no comas, no esto, no lo otro. También una herejía judaizante que se había metido en Colosas. Fue la primera gran herejía que empezó a afectar y que todavía está hoy. Hay una hermana, ya no es hermana,
Fue una mujer que en su momento fue una muy buena predicadora, una colombiana que ella tuvo una experiencia con el Señor. Salió de la vida que tenía, ella había sido prostituta. Dios la levanta, empieza a predicar el evangelio. Pero como pasa, lamentablemente, caen en malas manos. Yo al principio había escuchado algunos mensajes de ella muy buenos, porque alguien me los hizo escuchar. Después empecé a ver algunos programas, era como youtuber, y ya había cosas como que, porque tú puedes predicar la palabra de Dios de diferentes maneras y ser palabra de Dios, pero el cómo lo haces a veces influye. Y ella a veces empecé a ver que recurría a ciertas formas que me empezaron a hacer disonancia en los oídos. Empezó a hablar cada vez más de asuntos sexuales, pero ya de manera más procasa. Una cosa es que tú tengas que dar una consejería en esa área, y otra cosa es que cada 2 por 3 estés hablando de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y con ya dobles sentidos, y con bromitas de mal gusto. Y yo dije, esta mujer se le está chispoteando la vieja vida. Al cabo de un tiempo me mandan un video. Ya la mujer estaba hablando de los 612 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento y que nosotros los cristianos tenemos que guardar también. Y lo último que me mandaron fue que había apostatado del cristianismo y se había convertido al judaísmo. El perro volvió al vómito y la chancha lavada al barro. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Pero fue un proceso de fermentación. Hoy tenemos levadura judaizante en el pueblo de Dios. Yo no estoy hablando de danzas hebreas. Siempre digo esto: si quieres hacer unas danzas hebreas, hacela. Si es como folclore, si es como arte para Cristo, yo no tengo ningún drama. Pero no me vengas a decir que si no danzamos como los hebreos y nos ponemos, y el pastor no se pone la cosita acá en la cabeza, no estamos honrando a Dios ni tenemos la verdadera fe. Y mucho menos que tenemos que dejar comer carne de lechón. Pero hoy tenemos cosas que se han metido. Ahora, no solamente es ese judaísmo o esa forma judaizante así cruda. Hay otras cuestiones sutiles que se meten. Son legalistas. Tienen que ver con formas externas. El legalismo siempre apunta a lo externo. Me cubro de un manto de piedad. Yo he guardado la ley desde mi juventud, le dijo el joven Jesús. Todos los mandamientos, ninguno. Mira vos. Pero te falta todavía una cosa. Anda a vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Parecía pollo mojado. Hay muchas maneras, formas muy sutiles de legalismos. Pensamos que hay gente que nunca va a la iglesia. Eso está mal. Pero pensamos que porque venimos a la iglesia ya está todo bien. Llevo una vida ahí a los tumbos, pero voy a la iglesia. No falto a ningún culto. Yo conocí una hermana, pero que se haya convertido por fin.
que iba a todos los cultos, iba a las mañanas a orar a la iglesia, se pasaba toda la mañana orando y ayunando. La conocí hace muchos años y decía que no estaba segura de su salvación. ¿Y para qué oras? ¿Para ser salva? Hay tantas formas, pero eso sí, tenía 40 años y la tenían en el grupo de jóvenes. Mi papá casi le da un infarto cuando tomó el pastorado de la iglesia y vio eso. Y tenían en un mural los termómetros espirituales en esa iglesia. Te medían la espiritualidad a los jóvenes por la cantidad de capítulos que leían en la semana de la Biblia y la cantidad de oración. El problema es que cuando uno es adolescente, tenés 12, 13, 14 años, esperás a última hora para orar y leer la Biblia. Y el jueves a la noche yo estaba desesperada. Me arrodillaba y cada 2 minutos miraba el reloj. Y leía. Gracias a Dios que leer siempre leí rápido. Así que me podía leer. Digo, bueno, si por lo menos no la pego con media hora de oración, aunque sea con 20 capítulos se los puedo poner. Y llegaba el viernes a la noche a la reunión de la acción y pedían que pasara. Albayanes, media hora de oración, ponía primero los capítulos, 20 capítulos, media hora de oración. Eso es lo que nos lleva a un conjunto que habló Cristo de levaduras, que es la levadura de los fariseos. El primero es la levadura de los fariseos. El Señor había multiplicado los panes y los peces. A los discípulos que eran un poquito mensos se les había quedado las cestas de pan. Escuchame. Era un montón de cestas de pan. Y vienen esto y se les queda del otro lado. En vez de llevarlo consigo. Y está, se nos quedaron las cestas. El Señor ya ni se acordaba de la cesta ni del pan que multiplicó. Él estaba más interesado en cosas espirituales. Y habían venido unos fariseos ahí a probarlo. Y le dice, guárdense de la levadura de los fariseos. El pasaje está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Mateo 16, 12, está en Marcos también, en Lucas, en los pasajes paralelos. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Y será que es porque se nos quedó el pan del otro lado? Y como Jesús conocía el pensamiento, dice, pero ustedes, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Son mentepollos ustedes? No, Jesús no dijo así. Ustedes no vieron que yo multipliqué el pan, no importa que se le haya quedado. ¡Cuídense! Ah, sí, ya sé, de la doctrina. Por fin se dieron cuenta que era de la doctrina, la enseñanza, la práctica de los fariseos. Y mire, esto da para un estudio, yo no tengo el tiempo ahora. Léase el capítulo 23 de Mateo, para que usted vea ahí la tremenda descripción que hace en qué consistía la levadura de los fariseos. Pero cuando usted los ve a lo largo del ministerio de Cristo, parados frente a una persona, esa mujer encorvada por 18 años, y Jesús la va a sanar y les pregunta, ¿es lícito sanar en sábado? Y ni siquiera tienen, aunque sea la vergüenza de decir no, tener caras rotas que eran, sinvergüenzas y atorrantes, que preferían mantener a la gente sometida con tal de cumplir la letra de la ley. Ustedes tienen la bendición de no haber conocido, quizás la mayoría, un tipo de evangelio legalista, que cuando pecabas
no te restauraban, te castigaban punitivamente y te sometían al escarnio de la congregación. Como me contaba una hermana en la fe que hoy trabaja para nosotros en el Ministerio de Luz y Verdad en una iglesia. Ella cometió un error, la sentaron en el fondo de la iglesia y ni la saludaban. Hay iglesias actualmente que son así. Así como hay iglesias altamente permisivas, corintianas, que tienen gente a las cuales no restauran, que le atapachan el pecado. Tienen otras que tampoco restauran, que los someten a acciones destructivas. Dios los libre, hermanos. Manténganse en la línea. Pero ustedes se van a encontrar con personas de los dos tipos. En otros lados, gente herida, ovejas heridas, desgarradas, porque han sufrido todo eso. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Tragan el mosquito y cuelan el camello. O tragan el camello y cuelan el mosquito. Algo de eso. ¿Se dan cuenta? Hacen todo esto. Guardaos de la levadura de los fariseos. Está conectado justamente con lo que vimos en Gálatas. De la apariencia. Hay una levadura de apariencia. Todo está bien. Pero le voy a decir algo, voy a hacer un paréntesis. Y ya estoy terminando. Soy de tiro largo, pero a las 12 ya hemos terminado. Hay una levadura de apariencia que a veces también se da no solamente en la parte de pecado. Bueno, estoy pecando, pero voy a la iglesia y parece que todo está bien y Dios le bendiga y hasta predico y todo está bien. Hermanos, yo no estoy hablando de las luchas internas. Todos tenemos luchas internas. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, el viejo hombre, que lucha y pelea por imponerse sobre el nuevo hombre en nosotros, creado según Dios en santidad de la verdad. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Eso lo hay, eso es imposible de quitarlo. Mientras vivamos en esta tierra lo vamos a tener. Para eso está el proceso de santificación. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a cuando estamos realmente afectados, hemos permitido que algún pecado esté fermentándonos y esté trabajando en nosotros, pero queremos cubrirlo con una apariencia de piedad. Y a veces somos los peores porque hacemos hacia el otro, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos fallando. Pero hay algo más que quiero introducir en esto. No solamente pecados. A veces las personas están sufriendo, están luchadas, pero yo voy y le digo a mi hermana, me encuentro con ella: hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Todo bien, verdad? Todo bien, sí, todo bien, ¿eh? Sí, porque en Cristo estamos en victoria. Le digo que está todo bien, le predico y todo. Le pregunté cómo estaba. ¿Saben una cosa, hermanos? Les soy franca. Cuando a mí me vienen y me dicen, ¿está todo bien? Le digo, sí. Aunque me esté muriendo por dentro. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, perdónenme que sea así. A lo mejor es un cliché, pero es un cliché que no es bueno. Cuando a mí alguien me dice, está todo bien, ¿verdad? Yo tomo como que la persona está apurada y respeto su apuro. Como que la persona nada más está cumpliendo con el requisito de saludarme, pero que realmente no está interesada en mí. O que tiene miedo que yo le cuente todo el bardo que tengo. Entonces, a veces no se trata de pecados, pero sí de situaciones, de problemas, de luchas. Pero mantengo porque no puedo
mostrar nada, sobre todo si estoy en liderazgo. Y es el gran problema que tienen los pastores, que tienen a veces que aguantarse porque los hermanos de la iglesia piensan que son súper hombres y súper mujeres, y no es así. Hasta ese punto he querido llevarlos. Y para ir finalizando, porque usted después puede tomar la escritura, buscarse todo lo de levadura y haga su propio estudio. Esto es nada más para ponérselo en la boca. Después mastíquelo. Habla de la levadura de los saduceos, el Señor habló. Y la de la levadura de los herodianos. Pero la de los herodianos la dejo para unirla esta tarde con lo que quiero hablar de la levadura del reino, para hacer un contraste. Pero voy a terminar con la levadura de los saduceos. En Mateo 16, 12, y lo voy a leer porque menciona ambas. Mateo 16, 12, sus pasajes paralelos también. Dice, 16, 5. Después en el 12 también se sabe, pero en el 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y el 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Otro de los problemas, la de los herodianos, la dejo para esta tarde, para contrastarla, como la dice. Hay una levadura que está causando daño en el pueblo de Dios. Los saduceos se caracterizaban, como vimos ayer en la certificación, porque solamente aceptaban el Pentateuco, la Torá o 5 primeros libros de Moisés. Para ellos el resto no eran escrituras. Hacían una segmentación de la palabra de Dios. Tomaban de la palabra de Dios lo que a ellos les parecía. Como resultado de esto, ellos habían desarrollado ciertas doctrinas erróneas, una de las cuales era que no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles. Ellos fueron y probaron a Jesús al respecto. No voy a entrar en ese detalle. Ellos no creían. ¿Por qué? Porque en el Pentateuco no está desarrollada la doctrina de la resurrección. No aparece así explícitamente. Ayer veíamos en la certificación que Dios se fue revelando paulatinamente como un abanico cada vez más amplio, hasta llegar al Nuevo Testamento. Yo puedo entender perfectamente la doctrina de resurrección cuando llegó a las epístolas. Ellos tenían solamente esa primera parte de la Biblia. Y otra de las cosas era el tema de los milagros y las señales. Ellos eran muy racionales, escépticos. Pero lo peor era que segmentaban la escritura. Ellos decían, esto sí, esto no. Los milagros no son para ahora. Cesaron. Eso lo dicen los saduceos actuales. Ya llegó lo perfecto, la escritura. Ya no necesitamos dones de revelación. No han entendido que una cosa es la revelación de la escritura y otra cosa es la operación de los dones de revelación. Tampoco los pentecostales lo entienden mucho, de paso. Ya no hace falta. Los milagros, ¿para qué si tenemos la ciencia? ¿Echar fuera demonios? No.
En el siglo XVIII algunos de esos teólogos, cesacionistas se llaman, decían que ya el diablo no estaba operando. Y hace poco leí en internet un artículo de uno de estos saduceos que decía que ya Cristo destruyó totalmente el poder de Satanás en el mundo, en la cruz, de modo que ya Satanás no está operando en el mundo. Tienen un Cristo fragmentado, un Dios fragmentado. Pero si vamos a hablar de saduceísmo como fragmentación de la Escritura, tenemos los otros. Tenemos un montón de saduceísmos. Están los que niegan los milagros y están los que lo único es milagro. Emocionalismo. No estudie la palabra. Ya no hace falta. Tengo la guía del Espíritu de Dios. Fragmentan la Escritura. Esa es una levadura que causa efectos, es mala en sí misma, porque fragmentar la palabra de Dios ya de por sí es malo. Pero el problema está mayormente en los efectos. Ponería, hay maldad, en la consecuencia es mala, porque destruye la entera espiritualidad del creyente y de la iglesia. Le sustrae, le roba al creyente y a la iglesia todo el consejo de Dios. Hay un desafío que yo tengo en este tiempo, hace mucho tiempo. Yo soy profesora de teología sistemática en el Instituto Bíblico Patagónico y en otro lado también doy teología sistemática, doctrina. Hablábamos con el pastor anoche, yo la tomé de cara rota, le heredé a mi padre. Mi papá era el que de verdad enseñaba, pero ahora lo entiendo a medida que me metí la necesidad, porque no todo el mundo quiere enseñar la teología sistemática, y la teología sistemática no es más que el estudio sistemático de la doctrina bíblica. Pero se le tiene miedo, se piensa que es aburrido. Y aquí hay algunos que han sido mis alumnos y saben que mis clases de teología sistemática no son para nada aburridas. Hasta llevo gallos plásticos. Hay que hacerlo aburrido. Pero es necesario, porque es la totalidad de la doctrina, es la totalidad de la enseñanza la que me va a dar el fundamento de mi vida, sobre el que construiré mi vida espiritual y la vida de la iglesia. La levadura del saduceísmo actual es fragmentar la Escritura, es tomar la Escritura, ciertas partes y negar otras, es enfatizar ciertas cuestiones doctrinales en detrimento de las otras, en vez de enseñar todo el consejo de Dios. Es negar la realidad del poder de Dios operando de múltiples maneras. El pentecostaloide emocionalista piensa que solamente el Espíritu Santo opera cuando se cae la gente, y yo creo que porque yo me he caído. O cuando están chillando, saltando. Dios opera así, sí. No me digas que Dios no puede hacer algo, porque no sabes lo que te voy a decir. Pero no entienden que también Dios está en este momento, el Espíritu Santo de Dios está obrando ahora a través de esta palabra. Y que en el silbo apacible de una meditación silenciosa tuya con Dios está operando. Y está en nosotros que por miedo al emocionalismo barato no saben a qué se pierden. No saben lo que es el fluir de la presencia del Espíritu de Dios.
Esa levadura del saduceísmo es terrible y destruye. Y ha estado fragmentando y dividiendo al pueblo de Dios. Pero hoy, esta mañana, hay una buena noticia. Siempre tenemos la clara palabra de Dios que nos muestra. Y esta noche nosotros vamos a hablar. Quiero mencionar la de los herodianos de pasada, porque tiene que ver con la del reino. Vamos a hablar de esa parábola del reino como levadura. La verdadera levadura. La verdadera acción. ¿Qué pasa cuando permitimos que el poder del Espíritu de Dios obre realmente en nuestras vidas? Se imponga en nuestras vidas. Entonces todas estas levaduras van quedando a un lado. Por eso los invito esta noche. Voy a dar un breve repasito para los hermanitos que no vinieron hoy, mañana, que más o menos sepan de qué venimos hablando. Pero esta noche vamos a hablar de esto. Pero quisiera que se pusieran en pie. 12. Voy a hacer una oración ahora. Mire usted allí donde está, yo aquí, porque esta palabra a mí me está tocando en este tiempo. Me está tocando a mi corazón. No crea que Dios le habló a ustedes, me está hablando, me ha estado hablando a mí. Me ha estado trayendo claridad a mi mente, a mi corazón. Bien. Y vamos a dedicar un par de minutos en silencio. Y vamos a preguntarle al Señor qué tipo de levadura negativa, perniciosa, puede estar afectando algún área de nuestra vida. Preguntémosle al Señor en silencio. Tú dices en tu palabra, Señor, limpiemos, que debemos limpiarnos de la vieja levadura para comer tu Pascua, para esa comunión tan íntima que nuestro espíritu anhela. A veces nuestro espíritu está ahogado por tanto fermento de pecado, de malos deseos, de carnalidades. Pero en esta mañana, Señor, venimos a ti sabiendo que moriste por nuestros pecados y que tu muerte sigue siendo efectiva para nosotros, que tu gracia es mayor siempre. Tú conoces, Señor, cuáles son nuestras luchas interiores, nuestros conflictos, las pasiones
que batallan dentro nuestro, los deseos y anhelos que no se ajustan a tu perfecta voluntad en nuestra vida. Tú sabes cuáles son las pequeñas porciones de levadura que pugnan por fermentar toda nuestra vida, corromper toda nuestra vida. Pero en esta mañana sabemos que hay poder en tu sangre preciosa, que tu sangre nos limpia de todo pecado, de esa levadura de maldad y de malicia. Y queremos rendirnos a ti. Es lo único que podemos hacer, porque solos no podemos luchar contra el pecado, el mal. Pero tomaste nuestro lugar, moriste por esos pecados que quieren devorarnos. Hiciste provisión en la cruz del Calvario. Límpianos, Señor. Limpia nuestras vidas. Limpia nuestras vidas. Límpianos. Purifícanos. Sana nuestra alma, nuestro espíritu. Sánanos. A ti nos rendimos. En el nombre de Jesús te pedimos. Te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.